Estás en Metrópolis Querétaro. Hay voces que resuenan más allá del tiempo, voces que no solo cuentan una historia, la encarnan. Bienvenidos a Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde el alma se sienta a hablar con la vida. Aquí, cada palabra es puente, cada silencio raíz. Escucha, siente, inspírate. Muy buenos días, queridos amigos. Hay artistas que miran el mundo para reproducirlos y hay otros que lo miran para revelar lo invisible. Laura Romero pertenece a los segundos, madrileña de nacimiento, queretana por elección. Su obra transita entre la luz y la materia, entre la ciudad y la memoria, entre lo visible y lo que apenas intuye. Es licenciada en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con estudios en diseño de innovación cultural. Y ha llevado a su mirada a distintos rincones del mundo, de Europa y América Latina, de galerías a calles de la teoría de la experiencia sensible. Hoy nos acompaña para conversar no solo sobre su trayectoria, sino sobre la vida que late detrás de su obra. La niña que dibujaba silencios, la mujer que busca la luz en el poniente y la artista que sigue preguntándose qué significa ver de verdad lo que miramos. Bienvenida, Laura Romero, es un honor tenerte en Voces que Inspiran, conversaciones con Lila Cruz, en este espacio tan hermoso que es tu templo, tu guarida, y con toda tu obra aquí alrededor y con una vista fabulosa. No, muchas gracias a ti, bienvenida a tu casa, que es esta, mi estudio y mi casa, y nada, pues muchísimas gracias, muy contenta. Y aparte muy apapachada con un cafecito exquisito. Para el frío, está terrible. ¿Cómo surge este amor? ¿Qué recuerdos del primer instante en que supiste que el arte era más que un juego? Yo recuerdo, es algo que además lo recuerdo perfectamente, siempre he dibujado desde muy chiquita, y me acuerdo que andaba, pues yo creo que eran 9 años lo que tenía, y la profesora en el salón pues llamó a mis papás un día y les dijo, pues creo que esta niña necesita ir a una academia de arte. Y desde ahí hasta hoy, o sea, me metieron en una academia de arte que iba los sábados, era lo que más me gustaba hacer, que llegara el sábado, ir a la academia. Entonces, llevo desde muy pequeña en academia de arte. Luego ya pues, pasé a las Bellas Artes y a estudiar, pero desde pequeña pues ya me apuntaron aquí a estudiar, y los fines de semana y ya hasta ahora, carrera larga. ¿Cómo fue crecer en ese Madrid rodeado de historias, arquitecturas y ritmos urbanos? Pues bueno, yo crecí muy a las afueras yo soy amo mi ciudad, pero crecí a las afueras de Madrid, más un poquito en la periferia, pero siempre me fascina mi ciudad. Ya mucho más tarde ya me fui a vivir al centro, y de hecho es lo que más me fascina. Oh. Oye, ¿qué parte de esa infancia aún vive en tu manera de mirar y de plasmarlo en tu arte multifacético? Pues no sé, yo creo que siento que es una sensibilidad un poco que tengo, a lo mejor, que pues me gusta ver las cosas 2 veces, ¿no? Porque como que todo se nos pasa como muy rápido, y no sé, me gusta pararte un poquito y ver un poquito más allá de lo que pasa así todo de largo, ¿no? Muchas veces no nos damos cuenta de que hay un poquito más en lo que pasa a diario en la vida, ¿no? Esta cotidianidad, uh-huh, que puede ser mucho más especial a veces de lo que pensamos. Sí, caray. En tus estudios de Bellas Artes y luego en innovación cultural, aprendiste a moverte entre lo clásico y lo digital. ¿Qué diálogo se dio entre esos dos mundos en ti? Pues mira, para mí el haber estudiado diseño, yo me licencié en diseño gráfico, y tuve la suerte de que me becaron en investigación y desarrollo de Telefónica, en I+D. Entonces me becaron en el departamento de soporte gráfico diseñando, cuando todavía casi empezaban las computadoras, o sea, todo estaba empezando así como, porque yo estudié diseño gráfico casi sin computadora, todo era bastante manual. Ajá. Todo en aquellos tiempos. Tampoco soy tan mayor, pero sí te puedo decir que no estaba como ahora con la inteligencia artificial.
Entonces, esa parte de la computadora y de, yo creo que tiene mucho que ver también en la parte del diseño, en mi arte, ¿no? También soy muy gráfica, me gusta mucho el dibujo, entonces toda esa parte influyó pues muchísimo. Entonces yo venía muchísimo, o sea, bueno, venía de la pintura y de lo clásico, sobre todo, del dibujo, y sí hubo un cambio muy grande cuando me quedo embarazada. Y entonces me dice el doctor, pues no puedes usar el thinner, no puedes... Y entonces como que me hizo así, dije, ¿cómo a ver, no? O sea, yo pues andaba en mi estudio, trabajando, ¿no? Siempre pues pintando desde los 9 años. Y entonces dije, guau, ¿y ahora? Porque había estudiado fotografía, luego estuve un año más estudiando fotografía, pero como que no. Y entonces en aquel momento empecé a mezclar, a trabajar muy digitalmente porque no me dejaban trabajar. Fue una parte como un poco imposición, pero me sirvió mucho como para buscar otras vías alternativas que creo que me dio la pauta también para explorar nuevas facetas, no sé, ¿sí? Nuevas facetas, no sé, explorar nuevas cosas, y creo que empecé a meter lo digital, empecé a trabajar con la fotografía otra vez, y ahí fue cuando se empezaron a juntar los caminos, y de una forma pues casi impositiva, ¿no? O sea, porque fue así como de, yo no, los pinceles, el thinner, ¿no? O sea, como que no. Y entonces ahí, pues, y a raíz de aquello, pues he ido explorando muchísimas cosas. Y fíjate, ahora estoy volviendo a la pintura, ¿no? Entonces, o sea, otra vez, ¿no? Todo muy cíclico, y creo que es volver un poco otra vez a retomar orígenes y todo, y creo que es bonito también. ¡Ay, qué padre! En intervalos exploraste el territorio y la identidad. ¿Hubo un momento en que ese territorio dejó de ser paisaje y se convirtió en espejo? Sí, es que Intervalos además es una serie que realicé en pandemia, entonces andaba pues aquí encerrada, como todos, obviamente, que a mí me sirvió mucho. Además, trabajar en la pandemia fue para mí catársico, o sea, sí, estuvo muy, muy bien poder trabajar. Y sí, empecé a trabajar con la ciudad cuando llegué aquí a México, pues como analogía, ¿no? Con la ciudad, esa ciudad que echaba de menos allá, y no la ciudad a la que llegué. Entonces, empecé a trabajar con el tema de la ciudad, y hacía mucha fotografía, pero al estar en pandemia, estar encerrada, pues ya no podía salir a fotografiar ni nada. Entonces empecé a trabajar con imágenes de archivo, pero esas ciudades en las que yo me veía reflejada, ¿no? Pues tanto Madrid como Querétaro, entonces empecé a trabajar con esas ciudades ya más a nivel introspectivo, como esa dualidad del ser humano. Empiezas un poco en pandemia a pensar un poco en un poco más en el ser humano, sí, en el ser interior, y hablo mucho de la dualidad que tenemos el ser humano, ¿no? Pues hablo de ahí de varias, en la teoría de Intervalos, pues hablan de muchas cosas, pero de una forma mucho más introspectiva. Con el tema de ciudad, no hablo pues, las fachadas, que somos realmente fachadas, lo de dentro, pues esas fachadas las equiparo con nuestras fachadas, ¿no? Como personas. Como nuestras sombras, sí, nuestras diferentes facetas. Y hablo de Intervalos porque realmente somos la contraposición, ¿no? Ese momento en el que se junta el arriba y abajo, ahí andamos todo el día, ¿no? Batallando con uno y otro, ¿no? El equilibrio. Sí, ese equilibrio, ¿no? Ese intervalo entre uno y otro es un poco lo que hablo en esa obra que la realicé en pandemia. Ay, anda allá. Uno de ellos anda aquí atrás. Ahorita lo vamos para allá. Laura, ¿cómo definirías tu arte para las personas que nos están escuchando? ¿Cómo lo explicarías con tus palabras? Yo trabajo de una forma muy, muy introspectiva, a través de experiencias muy personales. A mí me cambió mucho. Estuve ¿hace cuánto? 15, 16, unos 16 o 17 años, no me acuerdo. Estuve en Buenos Aires en una residencia de arte dirigida por Alicia Camiani, que es una maga artista, es divina, y se llama Autorretratos. Es una exposición, fue una residencia que hicimos muchísimas, no solo se hizo en Buenos Aires, también se hizo en Madrid, se hizo en varias partes del mundo, y luego salió un resultado que fue itinerante.
que se expuso por muchas partes del mundo. Estuvo, la verdad que estuvo muy bien, pero a mí me sirvió mucho porque a mí me costaba mucho dibujarme a mí misma o retratarme a mí misma. Creo que además el retrato va muchísimo más allá que un dibujo, ¿no?, tuyo o algo así, ¿no? Y esa parte de entenderme a mí misma me ayudó mucho a través de la plástica, esa residencia. Y a partir de ahí empecé a trabajar de una forma muchísimo más introspectiva y a través, por eso, por ejemplo, toda esta parte de la ciudad para mí también es una analogía de dónde yo me encuentro. O sea, siempre es como algo introspectivo, de una forma de sentir y de cómo ver la vida, ¿no?, pero a través, ¿no?, de experiencias personales. Wow. ¿Has experimentado con pintura, instalación, fotografía y escultura? ¿Qué lenguaje te resulta más visceral hoy? ¿Y hay alguno al que no volverías? No sé, porque como voy cambiando y de repente, o sea, es algo que yo creo que además de la técnica me llama, ¿no?, el material, digo, ¿y esto cómo lo cuento, no? ¿Cómo lo hago? Y de repente, o sea, digo, pues lo voy a hacer así, ¿no? Porque he hecho escultura también y digo, o he hecho cerámica, o he hecho el grabado, o sea, de repente dices como que digo, voy a necesitar esto para poder contar esto de esta forma. Ahora he vuelto a llegar a la pintura de una forma, o sea, completamente natural. Sí ha habido una transición que se puede ver, pero bastante natural. Entonces, como que me va pidiendo un poco lo que quiero contar, me va pidiendo un poco la técnica. Además, ahora realmente me estoy yendo mucho a la abstracción, entonces a lo más liviano. Entonces vuelvo otra vez al dibujo, que para mí es fundamental el dibujar, dibujo mucho, y el trazo se vuelve esencial, por ejemplo, ¿no?, la parte del trazo. Y entonces, bueno, estoy en ese momento ahora que es lo que me pide un poco, pues, no sé, contar tu historia, sí, a través del arte. Vivir entre España y México ha marcado tu obra. ¿Qué cambió en ti al cruzar el Atlántico? ¿Qué parte se quedó allá y cuál llegó contigo? Pues se quedaron muchas. Se quedaron muchas y... Ese mexicanito que te conquistó y te trajo a Querétaro. Y aquí sigo, además. Ya me iba con vuelta y no. No, ahora digo, ya tengo el corazón partido, ¿no? O sea, ya, digo, literal como la canción de Alejandro Sanz, ahora ya te cuesta mucho, ¿no? Porque... Y ahora lo trabajo mucho, el proyecto en el que estoy trabajando, que es Rastro, habla mucho de eso, de sobre todo el tema de la gente que migra, ¿no? Esa parte que dejas y hay una parte de la persona que eras, pues que ya no vas a ser nunca más, ¿no? Entonces llegas a otro lugar, el lugar hace la persona hace el lugar, y te conviertes en otra parte. Entonces, en este proyecto hablo mucho de las identidades fragmentadas, que somos trocitos de identidades que vamos haciendo con la vida. Hay muchas formas de emigrar, o sea, una experiencia personal también te puede cambiar y convertirte en otra persona, ¿no? Creo que hay muchas formas de emigrar, también no solo física. Una visión impresionante. Por ejemplo, entonces somos esos trocitos de experiencias, José Saramago decía en uno de sus libros que somos una isla entre dos mares, wow, ¿no? Entonces uno lo llamamos pasado y otro lo llamamos futuro, ¿no? Y entonces pues ahí vamos un poco, ¿no? Entonces hablo en este proyecto, por ejemplo, que se llama Rastro, hablo de esos rastros que vamos dejando y que son un poco lo que somos, lo que nos llevamos y lo que dejamos, ¿no? Entonces, me gusta, o sea, ese tema, la verdad es que trabajo bastante con él. Y sí, a mí me marcó y empecé a trabajar un poco con él a raíz de mi experiencia migratoria, de cambiarme de país y de tener que volver a empezar, ¿no? Te voy a recomendar el poema de Constantino Cavafis, Volver a Ítaca. Ah, ok. Está divino, vas a ver por qué te lo recomiendo, ya que lo leas. En Querétaro realizaste Poniente, también llamado Ñuñoa. Sí. Bueno, tampoco hablo. Ahora es palabra otomí, por eso dije, ay, güey. Palabra otomí que significa lugar donde se pone el sol. Qué bello nombre, ¿eh? Lugar donde se pone el sol. ¿Cómo se tejió ese encuentro entre lengua, arquitectura y luz?
Bueno, realmente, o sea, es una obra que a mí me encargaron porque yo estaba trabajando, tuve una exposición en el MAC, que además hablaba mucho de la ciudad de Querétaro, ¿no? En ese intento yo de lograr una identidad, de encontrar mi identidad en la ciudad en la que vivo, ¿no? Entonces, esta exposición además se trabajó sobre concreto, imagen fotográfica sobre concreto, y entonces en ese momento la secretaria de Cultura del municipio, Tere García Besné, que era Tere, me pidió una obra que hablara de Querétaro. Pues porque yo además estaba trabajando con una visión, yo creo que además desde fuera, ¿no? Desde extranjera además, ¿no? De que ya viviendo en Querétaro. Y si algo a mí me había llamado muchísimo la atención y no paré de fotografiar desde que llegué fueron los atardeceres. Para mí los atardeceres Mi Querétaro de Querétaro tiene unos atardeceres, sí. Entonces, creo que era algo que para mí era importante reflejar un atardecer y el nombre, por ejemplo, y bueno, y darle su lugar a... ¿Cómo lo pronuncias? Newhadi, pero no sé si realmente es exactamente así. O sea, pero y darle ese lugar también culturalmente al origen, ¿no? También ¿no? A la cultura realmente de aquí también, entonces pues por eso darle voz el ñañú, ¿no? a sus raíces. Llamarle, se llama Poniente, pero tiene como dos nombres, que está el ñañú y el suyo. No, tenemos un lenguaje tan poético en el otomí, en todas esas lenguas que ojalá que no se pierdan, ¿no? ¿Cómo enfrentaste los obstáculos del oficio artístico? ¿Qué haces cuando la inspiración no llega o la duda se instala? No llega a veces, ¿eh? ¿Qué haces para activarla? No llega, o sea, sí llega, o sea, al final llega. Yo creo que lo que hay que tener es estar receptivo a que llegue, porque muchas veces estamos como muy obcecados en no sale, ¿y qué hago? Y das vueltas como mayate en el estudio, ¿no? A veces, pero sí, de repente dices, estaba ahí, o sea, estaba ahí y sí, y ya una vez que sale, ya como yo digo, ya una vez que sale aquí me meto a trabajar y ya. ¿Tienes algún ritual? ¿Empiezas con una meditación o qué hace Laura un día a día? No, hago deporte en la mañana y ya me tomo mi segundo o tercer café y ya o sea, me quedo aquí, me meto aquí y me pongo a trabajar, dependiendo de lo que esté haciendo. La verdad es que en este espacio sí siento que, o sea, como que me encuentro muy aquí es yo misma, ¿no? Entonces es fácil como platicar con uno. Ese diálogo para... Sí, y entonces estar un poco sola, con los perrillos que me acompañan. ¡Ay, están divinos, por cierto! Pero poder tener ese diálogo también conmigo misma, que no es una meditación, pero bueno... un ritual, podríamos... Es estar aquí, ¿no? Y ver, ¿no? Y decir qué hago. Con esa presencia tener plena. Los materiales a la mano también, tener todo un poco a la mano para decir, bueno, puedo trabajar, ¿qué me pide ahora? ¿Qué voy a hacer? ¿No? Entonces, pues bueno, está bien. ¿Qué significa para ti el éxito y qué el fracaso en el arte contemporáneo? Fracaso, pues no sabría. Yo creo que todo el mundo que crea, pues no es un fracaso, ¿no? O sea, al final estás creando. Entonces, y éxito es poder contar realmente poder alcanzar a contar algo a través del arte, es que es algo yo creo que muy amplio. Entonces, fracasar yo creo que es, pues a lo mejor esa parte de no alcanzar a llegar a contarlo, a transmitir, ¿no? Probablemente. Pero bueno, yo creo que también solo el mero hecho de poder intentarlo, pues también es un logro. ¿Qué olores te llaman la atención? ¿Qué música? ¿Cómo son para ti los silencios? Y aparte un hobby que tienes, bueno, algo que nos platicabas precisamente, los mandiles, ¿no? El amor que te da, aparte de los mandiles, ¿qué otras cosas te apasionan? Me gusta mucho dibujar. Tengo una manía, me gusta mucho, hago retratos y los suelo regalar. Retratos, o sea, así como...
así a hijos de amigas o a algún amigo, amiga, o sea, de repente tiene que como que salir y hago, sobre todo de foto, tengo que hacer yo la foto, eso sí, y me pongo y me gusta regalarlos, o sea, es así como que es algo, no sé, y me gusta dibujar, me fascina el dibujo, leo mucho también. Me fascina ¿Qué tipo de lectura te gusta? Pues mira, ayer me terminé el de Juan Tallón, que es un escritor español, por ejemplo, entonces, o sea, ahí leo mucho de España, tengo muchos autores así bastante favoritos, pero luego me echo pues de todo un poco, o sea, no sé, no te sabría decir, porque sí es algo que me gusta, como la lectura. Voy ahí, tengo varias en Instagram cuentas de recomendaciones de lectura y ahí pues voy leyendo cositas. Bueno, luego nos los compartes, por favor. A mí también amo leer. En tus obras se siente una conexión entre lo urbano y lo íntimo. ¿Qué papel juega la soledad y la comunidad en tu proceso creativo? La comunidad, ¿te refieres a todo? No sé, creo que todo lo que hago es bastante trabajo probablemente en soledad, porque ahora, por ejemplo, con Rastro, que trabajo con las espigas, las palmeras, viene de esos paseos que doy a diario con mis perros, entonces, donde voy recogiendo materiales y son procesos en los que voy yo sola, digamos, ¿no? Y a lo mejor procesualmente pues es esa parte, pero creo que también tiene mucho que ver con mis experiencias personales en comunidad, ¿no? Realmente a lo mejor estos recorridos son parte del trabajo, ¿no? Del trabajo artístico, pero sí tiene que ver con todo lo que siento que va muy relacionado con mi vida aquí. Entonces creo que todo tiene que ver, todo está entrelazado. Wow. Si miras hacia adelante, ¿qué territorio, tema o soporte te gustaría explorar? ¿Qué te falta por decir o por mirar? Ay, no sé, porque como es algo que es muy en el día a día, no es, digamos que no futureo para nada. Todo lo que cuento es muy del hoy, de la hora, de lo que está pasando, no es a futuro. Creo que es muy de la hora, sí es el pasado, el presente y el futuro, un poco en lo que trabajo, pero realmente no tengo una expectativa de algo. En este momento trabajo muy en el presente. Ok. Si tu obra fuera un lugar, ¿qué sería? ¿Un patio, un túnel, un atardecer, una escalera hacia adentro? No sé, porque fíjate, trabajé con la ciudad, ahora estoy trabajando con espigas, palmeras, hojas secas. O sea, trabajé con la parte de ciudad urbana, ahora estoy con la naturaleza. No te sabría decir. No soy de un sitio en especial. Soy más urbana que de campo, pero mucho más. ¿Y qué narrativa tiene esta nueva obra con la naturaleza? Yo creo que no es exactamente con la naturaleza, es esa parte de esas caminatas diarias que yo hago, las asocio mucho a ese entorno que me rodea y ese rastro que vamos dejando, ¿no? Cuando pasamos y cómo interviene también, pues el paisaje interviene en nosotros y yo dejo, o sea, tú, cualquiera, ¿no? Dejamos una huella en el lugar, pero ese lugar también nos deja una huella en nosotros, ¿no? Entonces es esa parte de hablar y yo hago una analogía, digamos, con esas partes que recojo de mis caminos diarios. Es como yo intervengo en el paisaje y el paisaje también pues, interviene en mí, ¿no? Entonces, cómo nos cambia y cómo a su vez pues, esa memoria colectiva que podemos hacer entre todos cambiamos a través del paisaje. ¿Cómo explicarías tu evolución de la niña de hace algunos ayeres a día de hoy, en algunas palabras? Pues no sé. Sí, mucha más madurez en muchas cosas. Por ejemplo, en mi arte sí noto un camino bastante como más firme, por ejemplo, en todo lo que hago y cómo lo veo, ¿no?
He aprendido un poco a tener un poco más de paciencia, sobre todo en el arte. Antes era así, ¿no? Me decía mi profesor de pintura, que no lo puedes acabar en un día, ¿no? Tú ya lo querías ver. Así, ¿no? Y entonces he aprendido mucho a tener esa paciencia con el trabajo, porque sí se necesita también, ¿no? Sobre todo de una manera procesual y para llegar a algo a lo que quieres, tener esa parte ¿no? de serenidad, a lo mejor un poco, para alcanzar lo que quieres contar trabajando. ¿Quién se conecta en ti? ¿Tu niña interna? ¿Algo, una conexión? Cuando te pones enfrente del lienzo. No sé, porque yo creo que ahí sí que hago clic y no sé, o sea, realmente estás en otro, o sea, no estás, otro pero no estado. estás, sí, estás en otro. Estado de conciencia. Sí, mucha gente, ¿por qué no meditas? Porque aparte he intentado meditar y no puedo, o sea, me pongo muy nerviosa. En la meditación como que empiezo así y ya digo, ¿Qué está pasando sí, alrededor? Entonces digo, pero es que yo siento que medito cuando trabajo, cuando pinto, cuando dibujo, siento que sí llego a lo mejor que a lo mejor cualquier persona que medite me va a decir, no es meditar, ¿no? O sea, eso no es, y seguro no es. Pero para mí ese estado... Sí es, ¿eh? Yo he escuchado muchas formas de cómo meditar y cuando entras en esos estados sí, enteros de conciencia es una forma de meditación. Pues para mí es una forma de meditar el estar en ese estado ¿no? de trabajo en el que se te pasan las horas volando, ¿no? Laura, ¿tú qué le dirías a tu niña chiquilla, aquella que por primera vez agarró un color, un lápiz, un pincel? Si es que anda en pintura, también es artista y crea y todo, o sea, le gusta más el teatro, pero ahí va, detrás de su madre. Entonces, pues que disfrute, yo la verdad es... No, pero a tu niña interna. Mi niña, pensé que ya la a mía. tu niña interna. Pensé que era la mía. ¿Qué le dirías a tu niña de ayer? No, la de allá. Pues que ya, qué bueno que esté acá. Digo, qué bien que sí has logrado hacer lo que te ha gustado siempre. O sea, sí, que pudiste llegar a hacerlo, ¿no? Ya poder... ¿Cuál sería la clave de Laura para haber llegado hasta donde estás hoy? Disciplina, leer, meditar. Bueno. Soy muy disciplinada, ¿eh? O sea, soy de las que se pone el despertador a las 6 y me levanto a las 6, o sea, me paro a las 6, o sea, sí soy, y me pongo porque al trabajar de esta forma que trabajamos, que no es un horario de oficina, pues, te vas allá, acá, entonces, pero sí logro decirme, me meto y o sea, sí necesito como disciplinarme mucho para no dispersarte con 1000 cosas o no decir, o sea, tengo que trabajar unas horas y son horas de estudio y ando todo el día aquí como además lo tengo en mi casa, pues ando todo el día, tengo el taller, la llave abierta y entro y salgo. Entonces, para mí es peor, pero sí soy disciplinada para el trabajo. Luego sí soy parrandera y luego, pero sí me disciplino con el... O sea, para ser esposa, madre, artista, excelente lectora, ¿cómo acomodas todo tu tiempo? Porque es que si no fuera nada de eso, no contaría nada de lo que hago, ¿no? O sea, creo que es vida. Y los artistas, pues, si no vivimos, no tenemos nada que contar. Entonces, cuanto más vivamos y más hagamos, más yo creo que contamos, ¿no? Más de lo que ocurre fuera, más lo que te pasa a ti, más... Sí. Creo que eso es un poco la vida, ¿no? Si no pasara nada en mi vida, pues creo que no tendría nada que contar, ¿no? Exacto. ¿Quiénes son tu inspiración? Bueno, además de tu familia, ¿en quién te inspiras? ¿Qué libros, qué filósofos, o qué artistas, o qué frase, podcast? No sé, es la lectura y luego me gusta mucho, o sea, sí soy ir a exposiciones, me gusta mucho ver qué hay nuevo, si voy a México, a Madrid, me la paso en los museos, en las galerías, eso me gusta muchísimo, ¿no? Ver qué se está cociendo, ¿no? Y qué se está haciendo y ver qué hacen otros, y eso la verdad que me gusta mucho. Wow. Para cerrar, si tu vida y tu obra pudieran resumirse en una sola frase, un verso, una imagen, ¿cuál sería?
Ay, no te sabría decir, creo que no lo podría comprimir en una sola imagen, y más como artista. O sea, creo que es una secuencia de muchísimas imágenes. ¿Una No, frase que te represente? No, es que creo que no lo podría hacer. No tengo una frase que te pueda cerrar y comprimir así. Decir, Todo, no. No, creo que Infinito. no la tengo. Si la tuviera, o sea, pero no la tengo ni. No, pues yo creo que hay muchas frases y de repente te van llamando esas frases según estés donde estés en tu vida, ¿no? Exacto. Creo que hay varias. ¿Qué te gustaría que dejara en quien ve esta obra? Pues creo que esa parte mía de provocar una segunda mirada, ¿no? Decir, o sea, no solo a lo mejor estas espigas que se muestran ahora, por ejemplo, no son solo espigas, ¿no? O sea, realmente sí hay algo más. Esa parte, hablar de este trabajo, pues las identidades, o esa parte de decir, a ver, parémonos un poquito y seamos más sensibles a todo lo que hay, está ¿no? pasando, lo que está pasando, ¿no? Creo que estamos ahora mismo rodeados de insensibilidad total, o sea, hay una falta de empatía y de todo. Ahora y de mismo humanidad. Está todo patas arriba, y creo que además como artista y como artistas que somos, tenemos el deber, ¿no? de hacer un esfuerzo para ayudar con eso también, ¿no? De provocar un poquito más de una provocación a abrir un poco más los ojos y a darnos cuenta de que hay que ser un poco más sensibles, ¿no? Y hay que, no sé, creo que es una obligación nuestra también como artistas. Sí, efectivamente. ¿Qué mensaje nos regalarías, ya por último? ¿Qué mensaje? Ay, no sé. Pues eso, que seamos más humanos, más sensibles, y que veamos más arte, que el arte está para eso. Sí, siento que el arte sensibiliza, y la cultura, y como tú dices, la lectura también, ¿no? Cualquier cosa, si nos hace la más música, sensible, la música. Si vieran el fondo de música que tenemos aquí, bueno, ya estoy levitando. Sí, pero sí nos hace un poquito más, ¿no? Más humanos. Más humanos. Sí, hemos perdido mucho esa sensibilidad, como tú dices, de ver humanidad, vemos destrucción, vemos violencia y la hemos normalizado, y eso no está bien. Vemos la primera cara, ¿no? Y no nos paramos a ver un poquito más allá, que yo creo que es un poco a lo que pues, yo, por ejemplo, con mi trabajo intento llegar a un poco más profundo de lo que se ve y lo superficial. Ay, Laura. Bueno, pues escuchar a Laura Romero es recordar que el arte no está en los museos nada más, sino en la forma en que una mirada puede transformar el mundo. Su obra nos enseña a ver lo invisible, a reconciliarnos con esa luz que habita incluso en el ocaso, y a entender que cada ciudad, cada sombra, cada grieta puede ser un espejo del alma si aprendemos a detenernos y a observar con calma. Gracias, Laura, de verdad, por recordarnos que el arte es también ese acto de fe, y que cuando alguien mira con el corazón, todo el paisaje se vuelve un poema. Yo soy Lila Cruz, y esto fue Voces que Inspiran, Conversaciones con Lila Cruz, un espacio donde las historias respiran arte y el alma encuentra su voz. Muchísimas gracias por esta bellísima entrevista, y luego nos tienes que dar una lista de los libros para poderlos leer. Bueno, nos vemos el próximo jueves en horario estelar 9 de la noche por Metrópolis Querétaro. Estás en Metrópolis Querétaro.